Abogados, 4 criterios, dicen los expertos, pero quien presentó ayer una queja precisamente ante la acción de esta jueza de niñez y familia es la abogada Jessica Jaramillo, que además es columnista de diario El Telégrafo. Jessica, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por la invitación. Ayer veíamos esta presentación ante la Fiscalía, digamos que para observar una posible actuación reñida con la ley. Ha puesto usted en su publicación de Twitter a la actuación de la jueza Belén Domínguez. ¿En base a qué? A ver, en primer lugar, creo que es importante analizar esto desde esta, yo diría, estrategia jurídica de interponer una acción de protección que no tiene su razón de ser. En otros procesos ya se ha intentado actuar de la misma forma a nivel nacional y obviamente no se ha dado paso porque este proceso, conforme lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debe cumplir determinados requisitos. Debe cumplir con el requisito de existencia de una vulneración, luego tiene que cumplir con el requisito de alguna omisión de autoridad pública y con el requisito de que no exista otro mecanismo judicial o legal para que se pueda accionar este proceso y se pueda defender cualquier derecho. Frente a esto, una de las alegaciones que hemos planteado dentro del amicus curiae que presentamos es precisamente el hecho de que, en primer lugar, ya existe un procedimiento establecido por la normativa y ese procedimiento es precisamente el de acudir al Tribunal Contencioso Electoral y esto ya lo ha hecho el alcalde metropolitano, por lo que no debió haber sido aceptada la acción de protección. Y por otro lado, desde el punto de vista del procedimiento, se ha cumplido el procedimiento, por lo tanto, no hay ninguna vulneración al procedimiento y respecto de la supuesta imparcialidad, hay que recalcar que esta acción de protección no se interpone contra la resolución que remueve del cargo a Jorge Yunda. Esta acción de protección se interpone contra el informe de la Comisión de Mesa, que es un informe jurídico, que no es un acto administrativo, que no genera efectos sobre terceros, sino que es un informe, nosotros le denominamos un acto de simple administración que se remite para conocimiento del Consejo Metropolitano y finalmente es el Consejo Metropolitano, el órgano político, el que decide. ¿Cuál es la gravedad de lo decidido por la jueza María Belén Domínguez? En primer lugar, jurídicamente, que lo que le está diciendo al país, a la ciudad, es que los concejales no pueden fiscalizar y no pueden controlar y que por ende los asambleístas no podrían controlar ni fiscalizar al poder político. Eso es lo que está diciendo en el fondo la jueza respecto de la supuesta imparcialidad. En los espacios de control político, y esto creo que es importante que lo señalemos, es que este proceso de remoción es un proceso de control político, no es un sumario administrativo, no es un juicio, por lo tanto tiene una connotación de carácter político. Evidentemente es un proceso de control político y parece que eso no lo ha entendido la jueza Domínguez. Ahora, ¿por qué se interpuso el acto urgente, la petición de acto urgente y le hacemos un llamado a la Fiscalía para que se atienda de manera inmediata? Porque la acción de protección es interpuesta en Quitumbe, lo que ya llama la atención. ¿Por qué no se interpuso, por ejemplo, en Iñaquito o no se interpuso en la unidad Mariscal, que es como la más cercana al municipio? O no se puso en Tumbaco, en otra unidad judicial. Se interpone en Quitumbe un día viernes sobre las 5 de la tarde, a las 5:03 está ingresada la acción de protección y casualmente le cae esta en sorteo a la jueza Domínguez, que coincidencialmente con fecha 3 de junio, es decir, el mismo día de la remoción, ya había emitido un criterio respecto de la remoción del alcalde de Quito y consta en su cuenta de Twitter que, si bien fue una cuenta que luego la eliminó, alcanzamos a materializar a través de un notario público, a materializar esta comunicación que la señora jueza... O sea, adelantó criterio. Adelantó criterio, con lo cual que hubiera sido lo lógico, lo ético, lo coherente, es decir, me pronuncié, tengo un criterio formado al respecto, yo no puedo resolver, me excuso de conocer este proceso, pero no se lo hace. Por lo tanto, hemos pedido un acto urgente respecto de la investigación, para la investigación respecto de mantener, preservar, precautelar cualquier evidencia de una
posible, presunta manipulación del sistema de sorteos, tal y como ya la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura intervinieron en Guayaquil, porque esto no es que solamente puede suceder en una unidad judicial, sino que puede suceder en varias. Puede, digo, porque no hay la certeza, ¿no es cierto? Y no podemos hacer una afirmación sin conocer efectivamente la certeza, y por eso mismo es que se ha solicitado este acto urgente, además precautelando también los intereses de la ciudad. Pero más allá de eso, es importante señalar que en la resolución, en la audiencia oral, en donde los propios jueces de la Corte Nacional han sostenido y han pedido a los jueces que se garantice el procedimiento oral, la jueza lo único que hace en la audiencia de forma oral es emitir parcialmente una resolución. Lo que dice es: declaro la vulneración de derechos. Y no dijo si hay una consecuencia, no ¿por qué? Hay un efecto, sustentó el por qué declara la vulneración de derechos, por la supuesta imparcialidad, pero no dice cuál es el efecto de su resolución. La parcialidad de los supuestos en este caso, concejales, que evidentemente, si tienen una tarea de control político y de fiscalización, obvio van a tener un criterio, pero es que eso es parte de la naturaleza de una herramienta del control político. Si no, imagínense cuántos asambleístas que hayan emitido un criterio respecto del contralor Pablo Celi no podrán entonces actuar en el juicio político contra Pablo Celi o contra el defensor del pueblo. O sea, me parece a mí que ahí hay un error. Por eso decía, lo que acaba de hacer la jueza Domínguez es un atentado contra el sistema democrático y el sistema de pesos y contrapesos que rigen a toda democracia. Pero es importante señalar que en esta audiencia la jueza se limitó en su resolución a decir parcialmente voy a aceptar la acción de protección porque he encontrado una vulneración de derechos respecto de la imparcialidad, pero no dice en su audiencia, en su alocución final, en su sentencia oral que tiene que darla en la audiencia, no dice cuál es el efecto jurídico. No dijo declaro nulidad, a lo mejor... No, dejó abierto para poder ponerlo en la resolución en físico. Entonces, obviamente, eso es una vulneración del procedimiento en el ámbito oral, porque en la sentencia oral tenía que haberlo dicho absolutamente todo, y no lo ha hecho. Entonces esperamos la resolución por escrito, y esperamos también que la Fiscalía atienda de manera urgente este acto urgente solicitado para evitar cualquier tipo de situaciones reñidas precisamente con la ley y sobre todo con los principios éticos que deben regir la administración pública. Jessica, voy a leer textualmente una frase que ha puesto el alcalde Jorge Yunda en una entrevista al Diario del Comercio esta mañana. Entre una pregunta que le hace el periodista, dice: en el control político, ¿quién sustenta? ¿Vota? Y el alcalde Yunda pone en textual: el control político debe guardar la proporcionalidad. Por ejemplo, por no poner algo en el orden del día sobre lo que no había un informe listo de movilidad, cuando en esta administración hemos tenido más sesiones que otras. Vulneran los derechos de los votantes. Hubiese sido un grave precedente para la institucionalidad democrática, cierro comillas, dice el alcalde Yunda. O sea, él asume que la vulnerabilidad de derechos es para los votantes, no para él. De lo que yo interpreto esto. Exactamente, ese es el discurso que se ha venido sosteniendo con función de amenazar a través de la sentencia de la Corte IDH Petro contra Colombia. Ese es el discurso del día 1, lo sigue manteniendo, pero además aquí hay que dejarlo claro. Tanto derecho tienen los votantes del 20% del señor Yunda como los votantes del 80% que eligieron el Consejo Metropolitano. Ahí también hay votantes. El señor Yunda solo no ha sido electo por votación popular. Los concejales han sido electos por votación popular. Y son los concejales los que se les elige para dos tareas: legislar y fiscalizar. Y el control político es parte de esa fiscalización. Por lo tanto, hay también derechos de los electores de cada uno de los concejales y de los ciudadanos, que para eso está en el marco constitucional a partir del año 2008 y se ha introducido a partir del 2010 y 2011, ¿no es cierto?, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, figuras de democracia indirecta como son la remoción y la revocatoria del mandato. En el caso de la revocatoria es mucho más compleja, porque mientras no terminen de sacar y de retirar el pedido que existe de la revocatoria, no se puede poner otro. Y adicional a eso, hay que establecer un periodo de 1 año antes de que termine el periodo. El de la remoción, no. El día de mañana, tranquilamente, cualquier colectivo ciudadano puede interponer otro pedido de remoción frente a otro incumplimiento. Pero además, cuando habla de proporcionalidad, es indispensable que podamos señalar que esa proporcionalidad tiene que estar normada. Si no está normada,
¿Qué dice el artículo 333 y 336 que establece el procedimiento de la remoción? Dice claramente que si hay un incumplimiento, la consecuencia directa es la remoción. ¿Cuál era el procedimiento para poder accionarlo y llegar hacia donde el señor Yunda quiere llegar, el alcalde removido quiere llegar? La vía era terminar de salir del Tribunal Contencioso Electoral y plantear una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que la Corte sea la que resuelva, ¿sí? Porque hay una norma escrita que no puede ser vulnerada. La norma dice claramente, causal, incumplimiento, consecuencia, remoción. No gradúa la norma. Mientras tanto, ¿a quién le corresponde? Y le hemos dicho a los abogados del señor Yunda, si usted quiere proporcionalidad, interponga un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional la que reforme el artículo 333 del COTAD, o vaya a la Corte Constitucional y plantee el problema a la Corte, porque esos son los organismos. Eso fue una defensa poco técnica la de Yunda, que prefirió poner un recurso de protección ante una jueza, en este caso de Niñez y Familia, y no a la Corte Constitucional, por quien se supone que vela los derechos de la Constitución es la Corte Constitucional. Digo yo, no sé, por ahí podría haber estado el error técnico de su defensa. El error me parece a mí que es accionar una acción de protección, ¿no es cierto? Una herramienta como la acción de protección sin que existan los requisitos que establece el artículo 40, porque no todo derecho es materia de debate constitucional. Okay. Entonces, por eso es que existen otros mecanismos, en este caso el mecanismo del Tribunal Contencioso Electoral, para que allí se haga esta evaluación de procedibilidad, debido proceso y procedimiento. Por lo tanto, el debido proceso engloba todo aquello. Así, obviamente, la jueza no podía dar paso a una acción constitucional. Y por eso es la reacción de la academia, de los constitucionalistas, que dicen esto es una locura. Primero por la resolución y el atentado al sistema democrático que contiene esta resolución. Y luego por incumplir los parámetros del artículo 40, porque hay que cumplir determinados requisitos concurrentes para que pudiera aceptarse una acción de protección. ¿Qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral ratifica lo actuado por los concejales? Si el Tribunal Contencioso Electoral ratifica lo actuado por los concejales, obviamente esto ya recae en la institucionalidad del municipio, habrá que ver quién se hace cargo, cómo termina un poco de asumir... ¿Invalida lo actuado por la jueza? Yo creería que ahí entramos más bien en una situación de limbo jurídico, en donde primero, obviamente, con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral se resuelve el tema de la remoción. Sin embargo, está pendiente del procedimiento de la remoción, que es un procedimiento de control político. Lo que va a decir el juez del Contencioso Electoral, no hubo una violación del procedimiento. Del procedimiento y de las formalidades. Del COTAD. Así es. Por lo tanto, lo actuado por el Consejo es correcto. ¿Qué tendrán que hacer los abogados del señor Yunda? Interponer una acción extraordinaria de protección. Ahora, los dos van a tener quizá una acción que tendríamos que esperar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que resuelve la Corte Provincial de Justicia? Porque ha sido apelada. Hablando de última instancia de la jueza en este caso. En este caso. No habría cómo apelar. Después de la Corte, no. Lo que se puede hacer es, obviamente, ir hacia un recurso extraordinario de protección. Pero en todo caso, esto tendrá que subir a conocimiento de la Corte Constitucional, pero no ahora, sino que tiene que darse el proceso, porque no es que puedo hacer utilizar o abusar del derecho como se ha pretendido hacer ahora. Entonces, para eso precisamente, porque hay un abuso del derecho, porque hay un fallo contra norma expresa, es que se ha pedido a la Fiscalía que haga esta investigación, este acto urgente, y hacemos el llamado al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional, para que, por ejemplo, estos hierros procesales que son tan graves, de que no terminen de dar la sentencia oral conforme tiene que darse una sentencia oral, sino que esperen nos toca obligatoriamente esperar hasta el proceso, hasta la sentencia escrita. Jessica, usted formó parte del Consejo de la Judicatura transitorio como asesora lo recuerdo, porque le pregunto esto. En esa época todavía estaba vigente esa posibilidad que tenía el Consejo de la Judicatura de abrir un expediente, una investigación previa cuando un juez tenía un fallo controversial y una de las partes podía presentar una queja. Y mucho se le cuestionó a la judicatura de la época del señor Yal de que eso fue para abusar un poco y presionar a los jueces. Hoy, ya tras la reforma que hizo la Asamblea Nacional, digamos que la judicatura quedó simplemente como un órgano administrativo, básicamente, cosas administrativas, valga. Y ya no tiene esa capacidad de observar
observar si efectivamente el procedimiento de los jueces se apela realmente a los procedimientos de los órganos judiciales. Porque le pregunto esto, porque ya hemos visto varias actuaciones de algunos jueces que generan, no sé si la palabra sea sospecha, pero nos generan duda de efectivamente esa imparcialidad que debería revestirse un magistrado. ¿Qué sensación le queda a usted de esta actuación de estos jueces? Porque este no es el primer caso, vamos. De hecho, yo le he escuchado varias veces al presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del país, y yo creo que, por ejemplo, hay que tener un respeto a la magistratura, hay que respetar la carrera de la función judicial. Yo, de hecho, mi primer trabajo fue en el Consejo Nacional de la Judicatura cuando tenía 19 años. Entonces, ese respeto hacia la magistratura es importante, pero también hay malos elementos. Y creo que esos malos elementos también tienen que tener consecuencias, porque una de las formas en donde la justicia puede garantizar esta confianza, en donde los ciudadanos podemos decir, bueno, vamos a accionar el sistema judicial porque confiamos en el sistema judicial, y parte de esa credibilidad del sistema judicial tiene que ser precisamente el tener buenos jueces. Hay jueces y juezas que son muy buenos y hay otros que son muy malos. Diría que la mayoría. ¿No? Claro. Pero lamentablemente los que actúan así con este halo de duda, de sospecha, lo que le generan al ciudadano que usamos, vamos, todos usamos el sistema judicial en un momento, claro, del sistema de justicia, nos queda esa sensación de, pero si a abogadas como usted, con el prestigio y la trayectoria y la capacidad que tiene de gestionar un proceso, le pasa eso. Imagínense un ciudadano de a pie que va con una demanda o con alguna cuestión, pues no hay justicia. O sea, no hay peor justicia que la que no se da en un fallo realmente justo. Mire, y en procesos como, o en judicaturas como de violencia intrafamiliar, es una materia tan sensible, o niñez, familia, mujer, niñez y adolescencia, es laboral. Una materia tan sensible que hay que priorizar a la mejor gente, a los mejores perfiles, a los más ecuánimes, porque son espacios en donde obviamente son temas sensibles. Imagínese usted que una jueza de violencia intrafamiliar determine alguna situación inconveniente para una víctima. Entonces, ese tipo de situación, ahí hay que poner y se demora además una política, semanas, claro. Meses, cuando la víctima necesita una protección inmediata. Así es, hay medidas de protección que no se entreguen emergentemente, pero así como hay grandes juezas y buenas juezas, y yo conozco a varias del sistema judicial que son muy buenas, que son muy correctas, también hay de lo otro, y creo que hay que pedirle a la Asociación de Jueces y Magistrados del país que también ellos hagan su trabajo de autodepurar, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son los buenos jueces, cuáles son los malos jueces? ¿No habrá un espíritu de cuerpo ahí? Probablemente puede haber un espíritu de cuerpo, pero incluso en las instituciones jerárquicas existen estos procesos de, obviamente, autodepuración, incluso en las instituciones jerárquicas. Pero además hay una cosa que está pendiente por parte del Consejo de la Judicatura, que es la evaluación a jueces de primer nivel. Eso está pendiente y se viene discutiendo desde el año 2018 cómo vamos a evaluar a los jueces de primer nivel. Yo creo que es indispensable hacerlo, ¿no? Y como digo, ahí puede estar el filtro. Puede demorar años la evaluación realmente. Pero puede estar el filtro necesario para garantizar un mejor sistema de justicia. Y obviamente hemos sido muy críticos, yo he sido muy crítica con el Consejo de la Judicatura porque obviamente en esta pandemia creemos que no ha habido una respuesta adecuada hacia la ciudadanía, se demoran muchos los procesos, hay realmente una situación compleja, mucho más cuando entendemos la situación de los jueces que van 2 o 3 días a trabajar presencialmente, pero están trabajando también desde la casa, pero también es indispensable que la parte administrativa, la gestión procesal, que es lo más importante de la función judicial, se sienta que está resolviendo los problemas de la gente. Sí. Así es. Mensaje final, Jessica. Los ciudadanos de a pie del barrio que no saben un poco de estos o no entienden mucho estos temas jurídicos, ¿qué sensación le puede quedar de lo que vive la ciudad y el municipio? O sea, me imagino que debe haber una desazón, porque claro, dirán que los políticos se aferran a los cargos y la ciudad, pues, no sé si sería la palabra abandonada, pero da la sensación de que es ingobernable o está no gobernada, mejor dicho, por un alcalde que lamentablemente está seriamente cuestionado y se aferra por múltiples recursos jurídicos que puede tener todo su derecho. Da la sensación como que hay un, como, no sé, diría yo, esa... no me voy a ir porque no me voy a ir, más allá de que haya cumplido o no
con el mandato de los electores. ¿Qué sensación le deja a los votantes que nos miran ahora? Bueno, yo creo que es indispensable construir ciudadanía. Nos falta mucho en el país para construir ciudadanía. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos un poder enorme. Es el poder del voto, pero además el poder de retirar la confianza a las malas autoridades, a los malos funcionarios. No se ha aplicado la silla vacía, ¿no? ¿Cree usted? El problema quedó como una figura bonita en la Constitución. Pero el problema de la silla vacía es que solo invito a los panas y eso no funciona. Creemos que es indispensable construir ciudadanía, empoderarnos, y ese ha sido un poco el trabajo que yo vengo realizando desde hace un poco más de una década, con los presupuestos participativos, con la participación ciudadana, con veedurías ciudadanas, con observatorios ciudadanos, porque es indispensable que la gente no solamente se contente con dar el voto, sino que hay que involucrarse en la gestión. Y ese involucramiento en la gestión es indispensable para poder decirle a la autoridad: vea, usted está haciendo malas cosas y yo creo que tiene que corregir la gestión. Y si ya no lo corrige, no puede ser posible, por ejemplo, en un sistema democrático que ampara los derechos de participación, que tengamos que estar con una mala autoridad 4 años y que el control político no pueda hacer nada. Al contrario, lo que hay que hacer es promover ese control permanente e interesarnos muchísimo por la administración pública. Yo le escuchaba el otro día a una exconcejala, excandidata a la alcaldía, que decía que qué pena que al doctor Yunda le han votado por no informar sobre el presupuesto. Perdóneme, cualquier persona que conozca de administración pública sabe perfectamente que es indispensable, vital. El presupuesto de la ciudad es la columna vertebral. Claro. Los ciudadanos tenemos que saber cuánto invertimos, cuánto gastamos, con cuánto nos alcanza, si nos alcanza o no nos alcanza para pagar sueldos. Entonces, finalmente, el único mensaje que le daría a la ciudadanía es: hay que empoderarnos, hay que seguir trabajando, hay que cuidar a los nuestros y hay que tratar de hablar, de construir una propuesta ciudadana, una agenda ciudadana que le permita a Quito tener una idea de qué ciudad, qué tipo de ciudad vamos a hacer al 2030, al 2040. A lo mejor queremos un Quito verde, un Quito donde la gente pueda salir al parque, a estar con su familia, a disfrutar del aire libre, ¿no es cierto?, de espacios al aire libre. Entonces creo que lo más importante es invitarles a los ciudadanos a soñar en esa ciudad. ¿Qué ciudad queremos al 2030, al 2040? ¿En qué ciudad queremos vivir y en qué ciudad queremos trabajar y en qué ciudad queremos disfrutar con nuestros hijos y con nuestras familias? Jessica, muchas gracias. Estoy contra el tiempo. Muchas gracias también. 7:20.